Envido. Yo no sé, escuché envido. Real envido, dije. Falta envido, carajo. Me salvó la campana. Me salvó la campana. Cállense. ¿Qué? Escuchen. Una nevada mortal cae sobre Buenos Aires. El cielo que debería anunciar verano trae la muerte en forma de copos blancos. Las calles vacías, los cuerpos caen sin saber qué los mató. La humanidad entra en una guerra silenciosa contra lo invisible, lo que viene de afuera o tal vez de adentro. Hoy, en Más Allá de lo Evidente, vamos a sumergirnos en una nueva serie argentina de Netflix, El Eternauta, y descubrir que no solo se trata de una historia de ciencia ficción. Quiero demostrarte acá, con este video, que El Eternauta es una profecía moral, no moralizante, una profecía moral para nuestro tiempo. En esta historia, que nació por allá a los años 50, de la mano de Héctor Germán Oesterhel, y que hoy revive en la pantalla, teniendo como protagonista a Ricardo Darín, que interpreta el personaje de Juan Salvo, te traigo hoy 3 temas que me parecen muy importantes y que quiero reflexionar junto con vos. 3 temas que me llevaron a las siguientes preguntas. ¿Y si esta serie fuera más que un entretenimiento? ¿Y si esta nevada tóxica que cae en realidad está cayendo sobre nosotros en la vida real sin darnos cuenta? Yo soy Fray Helio, un peregrino gris. Bienvenidos a un nuevo video de Ver Más Allá de lo Evidente. ¿Qué es eso? Hay algo en el aire, ¿no? Como si estuviera nevando. Nieve en verano. Se apagó el campo magnético de la Tierra. El Eternauta nos muestra un mundo donde solo los que se unen sobreviven. La nevada tóxica no mata de inmediato, da tiempo para elegir. ¿Te encerrás solo o salís a buscar a los otros? Esto me recordó a la frase de Juego de Tronos, cuando se dice: cuando cae la nieve y soplan los blancos vientos, el lobo solitario muere, pero la manada sobrevive. El Eternauta nació también como crítica al poder, a los autoritarismos, al colonialismo disfrazado de progreso. La serie actual toma parte de eso, aunque a veces puede forzar algunos guiños modernos. Por eso vale la pena rescatar lo esencial de su mensaje sin reducirlo a propaganda de ningún signo. No quiero con este mensaje politizar la serie como he visto que han hecho algunos youtubers o periodistas. Solo quiero ver más allá de lo evidente. Vamos entonces con el primer tema. Vivimos en un mundo donde el individualismo ha sido institucionalizado. Nos enseñan que el éxito es personal, que el otro es competencia, que la vida es una carrera. Pero cuando llega la nevada, que podría ser la enfermedad, la guerra, la pérdida de un ser querido o de lo que sea, el sinsentido de la vida, nos damos cuenta de que solos no sabemos ni respirar. El personaje de Juan Salvo no es un héroe típico. No es Superman. Es un hombre común, un vecino, un padre de familia, un trabajador, un amigo. Pero en la catástrofe descubre que nadie se salva solo. En una entrevista, Ricardo Darín lo dice claramente. Todo es de alguna manera impactante, pero este tema de rescatar la importancia del colectivo, del grupo, que de alguna manera lo que propone es que no se salva uno solo. Y eso, si lo trasladás a la actualidad, a la sociedad en general, es algo que también da para reflexionar, porque venimos de mucho tiempo en donde aparentaría ser que si vos cuidás tu quinta, como se ha dicho, estás cubierto. Y la realidad nos fue demostrando con el tiempo de que no solo no es cierto, sino que tampoco es suficiente y tampoco es funcional, porque
esta marcada intención de hacer foco en lo individual no solo te aleja de los demás, no solo te muestra como desinteresado y falto de sensibilidad con respecto a lo que se ocurre a los demás, sino que además, en términos tácticos y estratégicos, ni siquiera es importante, ni siquiera es efectivo. En El Eternauta, de alguna manera lo que se propone es, no sé si por necesidad o porque no queda otra opción, que la única salida es estar codo a codo. Es decir, estar muy atento a qué es lo que necesita el otro, qué es lo que requiere el otro, y esa energía es circular, va y viene. Eso, si lo querés trasladar a nuestros días, me parece que es una metáfora amable, por lo menos. El Eternauta nos habla de lo que significa ir en contra de esa idea muy mal aprendida, que si cuidamos nuestra quinta, ya está. Y ya sabemos que no es así. Recordemos que la solidaridad es una exigencia directa de la fraternidad humana y cristiana. Un pecado social, como la injusticia, afecta a la comunidad y su sanación también debe ser comunitaria. Eso lo podemos leer en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y el Papa Francisco, en su encíclica Fratelli Tutti, nos advierte: el individualismo no nos hace más libres, más iguales, más hermanos. La suma de los intereses individuales no es capaz de generar un mundo mejor para toda la humanidad. El Eternauta nos quiere mostrar que cada paso hacia la vida se da junto a otros. Juan con Favalli, con Pablo, con Franco, con Elena, cada uno pone algo, arriesga algo. Porque la solidaridad no es una emoción, es una decisión dolorosa, dar la máscara al otro, renunciar al egoísmo, exponerse. Como hemos visto en un video anterior que hablamos sobre la pasión, hasta Jesús mismo necesitó de un cirineo que lo ayude a cargar la cruz. Y pasamos ahora al segundo tema. Uno de los símbolos más potentes de la serie, del cómic, es ciertamente la máscara. Es un personaje más. Lejos de ser solamente utilería, la máscara de Juan Salvo tiene un significado, es un símbolo espiritual. Y te explico por qué. En la serie, esta máscara le permite sobrevivir a la nevada tóxica, pero a medida que la trama avanza, entendemos que la máscara no oculta, revela. Nos dice que estamos en guerra, nos dice que hay que prepararse para lo invisible, lo inesperado. Sé que la máscara tiene una connotación negativa en muchas culturas, por lo menos yo he aprendido que usar máscaras está relacionado a la falsedad, a la hipocresía, a querer aparentar aquello que uno no es, a lo no auténtico. Pero en este momento te invito a ver más allá de lo evidente, más allá de lo superficial. Es verdad que hoy vivimos rodeados de máscaras espirituales, redes sociales, filtros, narrativas falsas, gente que usa máscaras para aparentar lo que no es. Pero en El Eternauta, la máscara no se coloca para simular belleza o éxito, o para aparentar o fingir lo que no se es. Juan se coloca la máscara para sobrevivir, para salir a buscar a los que ama, su mujer, su hija, para no ser víctima de un veneno invisible. ¿Cuántos de nosotros nos hemos obligados a usar máscaras para sobrevivir? Durante la pandemia, por ejemplo, nos acostumbramos a ver rostros cubiertos, pero algunos también empezamos a ver mejor el alma de los demás. La verdadera máscara revela, no esconde. La del Eternauta es ese tipo de máscara, no es hipocresía, es sabiduría para vivir en un mundo envenenado. Vale preguntarse entonces en este momento, ¿y si hoy estuviéramos respirando otra clase de nevada tóxica? Una nevada ideológica, una nevada moralista, una nevada de injusticia, de violencia en todo ámbito, en todo sentido, una nevada de depresión, de angustia, de ansiedad, de malas compañías. ¿Cuál es entonces nuestra máscara de resistencia? Dice que este tema te puede estar confundiendo un poco, pero espera que te va a quedar más claro más adelante. El mismo San Pablo
nos dice, revístanse de la armadura de Dios para poder resistir. Y entre esas armaduras menciona el casco de la salvación, el escudo de la fe, la espada del Espíritu. No son objetos, son virtudes. La producción de la serie nos presenta un detalle impactante. Se hicieron 500 máscaras distintas para los extras. Algunas caseras, otras industriales, todas imperfectas y todas con un solo fin: evitar la muerte. Con esta variedad de máscaras nos damos cuenta de que cada persona, alma, cada cristiano, cada no cristiano, creyente o no creyente, tiene un modo de afrontar la vida, su historia, pero que al fin y al cabo todos estamos intentando protegernos del mismo veneno. Todos nos protegemos de la violencia en todas sus formas, de la mentira, del desamor. ¿Qué toxinas estamos respirando? ¿De qué me estoy protegiendo? ¿De qué nos estamos protegiendo? ¿Nos hemos encerrado en nosotros mismos o nos hemos colocado la armadura de Dios para salir al mundo y ayudar a los demás, a los que amamos, y también para ser ayudados? Te presento aquí el tercer tema de este video. Una de las escenas más emotivas y profundas de la serie ocurre cuando Juan Salvo es rescatado por su amigo Favali, quien le explica cómo hizo para encender una vieja camioneta en medio del caos. ¿Cómo hiciste andar esto? Lo viejo funciona, Juan. Lo viejo funciona. Y esa frase, dicha en tono casual, se volvió viral. Pero no solo como un meme, como un grito de lucidez. En este mundo hipertecnológico, donde todo se desecha al paso de las semanas, donde lo viejo parece sospechoso, viejas ideas, viejas costumbres, viejas creencias. En ese sentido, la serie nos obliga a preguntarnos, ¿qué pasa cuando lo nuevo colapsa? ¿Qué nos queda cuando la red cae, la batería se agota y los algoritmos no sirven contra el apocalipsis? La iglesia ha sido acusada muchas veces de ser vieja, anticuada, rígida, pero cuando el mundo se derrumba, la verdad no cambia. La misa sigue siendo la misa, la cruz sigue salvando y Dios sigue siendo Dios. Lo viejo funciona, Juan, es un acto de resistencia espiritual, es asumir que las raíces son las que sostienen y dan vida al árbol. Es decirle al mundo, no necesito que sea novedoso para que funcione, no necesito una fe tecnológica para que sane mi alma y mi corazón y mi historia. La escena se volvió símbolo de resistencia cultural. Muchos comenzaron a subir fotografías de situaciones cotidianas con la frase «Lo viejo funciona, Juan». Por ejemplo, una mujer leyendo El Eternauta en papel, una bicicleta, una carta escrita a mano, una radio AM. Esto me hizo recordar el apagón que sufrió España. Ese apagón nos hizo dar cuenta de qué tan atados estamos a la tecnología. A tal punto de que muchos perdieron el norte, a tal punto que muchos enloquecieron y otros pudieron demostrar en esas horas verdaderamente cuánto fuerte interiormente lo eran y lo que podrían llegar a ser si la cosa se ponía peor. El Eternauta no es solo una serie, es un despertador de conciencias, un llamado a ver lo invisible, a luchar con lo que parece inevitable, a abrazar lo olvidado. Nos recuerda que sin solidaridad nos morimos por dentro. Nos enseña que la máscara verdadera no es para esconderse, sino para sobrevivir con dignidad. Y nos dice con ternura y firmeza, lo viejo funciona, Juan. Cuando ese viejo es amor, es la fe, la comunidad, la familia, la esperanza, los valores de siempre, los valores que nos hacen más humanos. La verdadera guerra no es contra los alienígenas, es contra el frío del alma. Y ahí solo Dios puede devolvernos el calor. Es decir, no esperes a que llegue tu nevada personal a despertarte. Hoy es tiempo de salvarnos juntos, de armar tu máscara, tu armadura interior, de volver a lo que funciona, a nuestras raíces. Hoy es el día de vivir como el Eternauta del alma y armarnos no para salvarnos solos,
sino para ayudar a los demás y para dejar ayudarnos. Si esta reflexión te tocó el corazón, te pido que la compartas con alguien que esté respirando nieve tóxica en este momento. Alguien que necesita ser salvado. Y coméntame, que te voy a estar leyendo en la caja de comentarios, ¿qué es lo viejo que funciona en tu vida? ¿Tenés una comunidad que te sostiene? ¿Una fe que te protege? No olvides suscribirte al canal del Peregrino Gris, más allá de lo evidente. Si te gustó el video, regálanos un like. Yo soy Fraieli, un peregrino gris más en este mundo. Paz y bien. Y a portarse bien, porque sé que puedes. Chau, chau.